noches. A nombre de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión virtual. El día de hoy tendremos la plática Importancia de la clínica en la práctica de la neurología pediátrica, impartida por el doctor Saúl Jesús Garza Morales, ampliamente conocido por todos nosotros por su gran trayectoria. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente realizó la especialidad de pediatría y la subespecialidad de neurología avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Certificado en neurología pediátrica e investigador de ciencias médicas por los Institutos Nacionales de Salud. Dirigió el Departamento de Neurología del Hospital Infantil de México durante 20 años y formó 100 neurólogos pediatras. Actualmente es el jefe del Departamento de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología. Es autor de 2 libros y 80 artículos científicos en revistas de arbitraje. Soy la doctora Griselda Fuentes, neuróloga pediatra. Mándenos sus preguntas y comentarios al chat, las cuales serán contestadas al final de la plática. Muchas gracias a nuestro invitado. Le damos la palabra al doctor Garza. Muy buenas noches y bienvenidos a esta sesión de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Le agradezco mucho a su presidente, el doctor Oscar Benavides, a presentar esta sesión. Y el título de la clínica en la práctica del neuropediatra pareciera un título antiguo, parecía un título un poco fuera de nuestra práctica actual, donde dominan los estudios genéticos, donde dominan las resonancias magnéticas. Sin embargo, no hay nada más alejado de la verdad. La clínica, como lo vamos a ir viendo a través de la plática, es sin duda uno de los elementos pilares para poder establecer un buen diagnóstico y después establecer una buena estrategia de tratamiento. Esta plática está basada básicamente en 2 conocimientos de 2 grandes de mis maestros. Uno, el doctor García Ramos, un gran clínico, y otro, un gran bioeticista, el maestro Alberto Lifshitz. Y a ellos les agradezco la información y las enseñanzas con las cuales estoy preparando esta charla. Bien, voy a empezar con un caso clínico. Me gustaría enseñarles esto que sucedió en el año 1988. Y en el año 1988 llegó una chica que le puse el nombre de Roxy, de 15 años de edad y que venía de Tijuana. Y esta chica tenía 2 años de evolución, de tener la percepción de sentir un reloj dentro de su oído derecho. Ella decía escuchar un tic-toc, tic-toc de manera persistente en el oído derecho. Esto había motivado que fuera a la consulta de otorrinolaringología, había ido con neurólogos, había ido con un neurocirujano, le habían hecho tomografías de cráneo, le habían hecho tomografías de senos nasales. Se le había diagnosticado una multitud de padecimientos localizados en el oído, muchos de ellos de índole infeccioso, le habían dado tratamientos con antibióticos múltiples y a la persistencia de estos síntomas y seguir insistiendo la niña en que decía que oía un tic-tac en su oído, alguien sospechó que más bien era un problema de tipo psiquiátrico. Fue evaluado por psiquiatras de Tijuana, se le dio tratamiento con ansiolíticos, se les dio tratamiento con antidepresivos, la niña seguía con este problema, desarrolló efectos indeseables importantes, fue enviada a un tipo de psicoterapia donde asistía regularmente y ante la falta de resultados, la niña pidió ayuda a sus padres y los padres decidieron llevarla al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. En este lugar fue evaluada como otro paciente de primera vez y fue enviada a una consulta con un neurólogo especialista. Al llegar a esta consulta especializada, fue atendida por 2 residentes en formación. Uno de esos residentes era un servidor. Yo me tocó revisar a Roxy, analicé su expediente clínico, revisé sus estudios, le hice un examen neurológico, todo eso
antes de que llegara el profesor a dar la consulta junto con nosotros. Cuando llega el profesor, nos pregunta a mí y a otro residente de mayor jerarquía qué pensábamos del caso de Roxy, y nuestro pensamiento era que al tener una exploración normal, estudios completamente normales, y al tener ella solamente esta percepción de escuchar un sonido en su oído, pensábamos que era una idea delirante. Y le comentamos a nuestro maestro que probablemente lo mejor era que Roxy fuera tratada en el área de psiquiatría. En ese momento, nuestro maestro, el doctor García Ramos, nos hizo un cuestionamiento y nos pidió que hiciéramos algo que nos dejó sorprendidos a mí y a mi compañero, y nos dijo, ¿por qué no se acercan ustedes con su oído al oído de la paciente y confirman si también pueden escuchar el reloj que ella dice que se escucha en su oído? La verdad, el planteamiento nos pareció un poco inverosímil, nos sorprendió mucho, pero el maestro insistió en esta condición, y no nada más eso, sino que nos puntualizó que teníamos que hacerlo como parte de la exploración. Pues, ¿cuál fue mi sorpresa? Aquí yo estoy remedando esa escena. Esto obviamente es en mi consultorio con una de mis terapeutas, pero eso fue lo que yo hice en el año 1988, y mi sorpresa fue que yo también empecé a escuchar el tic-toc de ese reloj que escuchaba la paciente. Entonces, pues con esto les quiero decir que la sorpresa fue mayúscula, que fue verdaderamente un hallazgo inusitado, y este caso, que a la postre fue internada, fue tratada en el instituto, aquí les muestro un caso similar. En el año 88 no teníamos manera de grabar esto, pero esto fue lo que encontramos cuando le abrimos la boca y revisamos con mucho detalle el paladar, y encontramos un movimiento rítmico en el paladar blando que fue identificado como un mioclono palatino, y este mioclono palatino provocaba una contracción de la cuerda del tímpano, y esto provocaba el sonido rítmico que oía Roxy y que ella identificaba como un reloj. Cuando nos aprendimos esta lección, la evolución de Roxy fue muy favorable, pero aprendimos varias cosas. Yo en el año 88 estaba de estudiante, y lo primero que aprendí fue hacerle caso a lo que dicen los pacientes. Número 2, a profundizar en la patología de cada paciente y en los diagnósticos diferenciales de la patología que tiene el paciente. Esa parte verdaderamente fue muy enriquecedora, y la verdad probablemente marca un punto en el tiempo de mi formación como clínico, en donde claramente una pequeña enseñanza tutelada enfrente del paciente puede hacer que cambies de manera radical la forma en que vas a atender a los enfermos en el futuro. Y bueno, pues aquí les pongo una cita que es muy popular, en donde los ojos no pueden ver lo que la mente no puede saber. O sea, es muy sencillo, y hay que siempre aprender de los maestros. En este caso yo aprendí a aumentar la capacidad de diagnósticos diferenciales, y por otro lado, hacerle caso al enfermo. No se les olvide. Bien, con este caso empiezo la plática diciéndoles, ¿qué es la práctica clínica? Bueno, pues la práctica clínica es un conjunto de procedimientos que ayudan al médico a tomar decisiones apropiadas en la atención del enfermo o la condición médica que estén enfrentando. Esta práctica clínica no es estable. Esta práctica clínica ha evolucionado y ha cambiado radicalmente, y yo diría que ha cambiado muchísimo más en los últimos 50 años que en lo que habíamos visto 200 o 300 años atrás.
Y bueno, la marca que le da a los neurólogos esa distinción de ser amos y señores de los signos clínicos se le llama semiótica, que es la parte de la patología en general que se encarga del estudio de los signos y síntomas de la enfermedad. Y esta semiótica tampoco es estable. Esta semiótica tenemos que irla perfeccionando y tenemos que irla modernizando en la medida que tenemos más instrumentos de diagnóstico para confirmar la confiabilidad y la validación de estos signos clínicos. La clínica clásica, la clínica que me enseñaron a mí hace 35 años, pues fue la clínica francesa del siglo XVIII, que está sustentada en un pilar que es que el paciente llega al médico, ¿sí? Y él relata sus sufrimientos, sus molestias, sus preocupaciones, y estos datos son obtenidos, analizados por este clínico. Voy a decir que es un neurólogo pediatra que está escuchando el relato de la mamá y el relato del niño, y después, con instrumentos sencillos o incluso con sus propios sentidos, examina y analiza al paciente antes de hacer un análisis de todos estos signos y síntomas y poder establecer un orden en cuanto al interrogatorio y en cuanto a la exploración física, hasta poder establecer una causa y una etiología del problema y a partir de esa etiología establecer un proceso de tratamiento relacionado con esta enfermedad. Todo este proceso y este análisis depende de la destreza del médico, pero hay cosas que están por arriba de este análisis clínico. Nadie llega al consultorio a pedir que le prevengan una enfermedad. Entonces, todos los temas de tipo preventivo frecuentemente están excluidos de esta práctica clínica en donde el médico pues es sencillamente una especie de personaje sobrenatural que está sentado en un escritorio, que escucha el sufrimiento del paciente y que le dice de manera un poco paternalista lo que tiene que hacer para atenuar esas molestias a través de una receta, en donde no hay manera de hacer una disertación o una discusión de lo que puede ser mejor para el paciente. Sencillamente el médico se limita a dar una prescripción de lo que tiene que hacer el enfermo. Y esto sería la práctica clínica clásica, ¿no? Vamos a poner un ejemplo clínico y vamos a ir avanzando sobre la charla. ¿Qué probabilidad tienes de encontrar una anomalía en una tomografía o en una resonancia en un niño que llegó con cefalea, está en urgencias y tiene una exploración normal? ¿Qué les parece? Pudieran pensar si es menos del 1% de encontrar una patología que explique el dolor de cabeza del niño, o 5%, o 15%. ¿Qué valor le darían a la tomografía o a la resonancia en esas condiciones? Pues aquí está un ejemplo de un estudio donde nos puede ayudar a que podamos ver la importancia que tiene la clínica en un paciente con cefalea aguda y la importancia que puede tener los estudios como tomografías y resonancias. Este es un estudio del Miami Children donde analizaron 288 niños que llegaron con cefalea a la sala de urgencias y vean lo que pasó. ¿Sí? Uno de los 288 tenía una hemorragia puntiforme sin datos clínicos focales, que pudo en algún momento explicar el dolor de cabeza. El resto de los pacientes tenían estudios o con alteraciones inespecíficas, ¿sí? O los que tenían alteraciones siempre tenían una exploración anormal. O sea, que la clínica sigue siendo el punto fundamental para poder después encontrar hallazgos en las tomografías o resonancias magnéticas. El tomar estudios en pacientes con cefalea con un examen neurológico normal realmente te lleva básicamente a perder tiempo, dinero y esfuerzo.
Vamos a poner otro pequeño ejemplo. ¿Qué probabilidad tienes de encontrar anomalías en tomografías en un niño con cefalea que tiene semiología de migraña? ¿1%? ¿5%? ¿15%? Piénsenlo. Y bueno, este es un estudio que hicimos en el Hospital Infantil de México, donde analizamos 295 casos con migraña. Esto fue realizado en el año 2000. Por aquí van a ver algunos de nuestros maestros, como el doctor Juan Hernández Aguilar. Y de estos pacientes hicimos 100 estudios de tomografía, 34% de todos los pacientes, y curiosamente 11% tenían hallazgos de tomografía que en ninguno de los casos explicó el dolor de cabeza del paciente. Entonces, otra vez, ¿cuál es la utilidad de estos estudios cuando tienes una clínica que te puede decir claramente el origen de los síntomas del enfermo? Pues realmente muy pequeño. En cambio, cuando tú tienes una exploración anormal, cuando tú tienes signos clínicos de una alteración en el examen, en la semiología exploratoria, entonces es cuando vas a encontrar alteraciones con mucho mayor frecuencia. Y bueno, este es un caso del año 2020, esto sucedió hace muy poco tiempo en mi consultorio, y Marcela tiene 14 años y tiene 2 semanas con dolor de cabeza. En 2 semanas, Marcela empezó con dolor de cabeza después de ir a un torneo de frisbee, este disco volador. Ella lo practica de manera intensa y después de un torneo tiene dolor de cabeza explosivo, quemante en el cuero cabelludo, asociada con mareo, empieza con fotopsias. Durante el día tiene 6 de 10, pero en la noche sube a 9 de 10. Ella ha tenido que estar ingiriendo analgésicos de manera frecuente. Lo han visto 2 pediatras, 4 neurólogos, 2 psicólogos, porque todos los laboratorios, las hormonas, los estudios inmunológicos, la tomografía, 2 resonancias magnéticas, una con y otra sin angioresonancia, todas fueron normales. Ante esta condición fue enviada a manejo de tipo psicológico. Además de tomar una cantidad muy grande de fármacos, ella había tomado al menos 8 combinaciones de fármacos, entre ellas había tomado 2 antidepresivos, un antiepiléptico y ya se le había propuesto la aplicación de toxina botulínica. ¿Qué pasó con Marcela? Pues Marcela fue evaluada clínicamente y me llamó la atención que no tenía pulso venoso. Ante esta condición hicimos un análisis de fondo de ojo, detectamos que había un papiledema incipiente y fuimos a someterla a un estudio de punción lumbar e hicimos el diagnóstico de una hipertensión intracraneal benigna. El diagnóstico de pseudotumor cerebri se confirmó. La niña estaba entrando en un estado depresivo asociado al dolor crónico. Y bueno, ¿qué fue lo que falló en este caso? Bueno, pues lo primero es que falló el interrogatorio. Llamó la importancia, no le dieron importancia a que esta niña estaba tomando tetraciclinas para un tratamiento del acné. Y sabemos claramente que las tetraciclinas y sus derivados producen, dentro de sus efectos indeseables, pseudotumor cerebral. La cefalea aumentaba al acostarse. La cefalea aumentaba al hacer maniobra de Valsalva. Y estos signos clínicos no fueron identificados. Y por otro lado, un error en la exploración. ¿Sí? Hay poca pericia al momento de hacer una fondoscopía. Hay poca pericia al hacerlo técnicamente de manera correcta. No se toma en cuenta el pulso venoso y eso puede ser un signo muy incipiente de papiledema. Entonces, estos casos nos ejemplifican cómo los estudios a veces no son la solución para poder, sobre todo los de imagen, no son la solución para elucidar la causa del dolor o la causa del síntoma del paciente. Pero bueno, sigamos un poco con la plática y decíamos, ¿cómo han evolucionado los conceptos desde la clínica francesa, esta clínica fundamental que todos hemos aprendido, tradicional? ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy?
Hoy estamos viendo que los pacientes tienen informática, que ustedes tienen una serie de reglas bioéticas, que ahora tienen un montón de información genética y genómica, ahora tienen que tomar en cuenta el estilo de vida del paciente y todo eso ha cambiado las normas. Ahora se tienen ustedes que ceñir a veces a ciertos paradigmas que dan las sociedades médicas, a ciertos manuales de diagnóstico que nos da, por ejemplo, el DSM-4, el DSM-5. Y todo esto va haciendo que nuestra práctica clínica haya evolucionado rápidamente. Antes eran ustedes el médico de la familia. Ahora ya no. Ahora a veces son sencillamente un proveedor de servicios. ¿Por qué? Porque la familia tiene una póliza de seguros y a ustedes lo escogieron en una lista y ustedes tienen que estar contratados con la aseguradora, que es la que finalmente va a pagar. Entonces, antes ustedes tenían una serie de pacientes que lo iban a ver solamente por su prestigio, por la confianza que tenían en ustedes, y ahora resulta que tienen una serie de consumidores, tienen una serie de clientes que los escogen a través de un análisis en Internet, o ustedes a veces ya no van a hacer una especie de diagnóstico, sino el diagnóstico no lo pueden basar en un estudio que ustedes quieren, sino en el estudio que la aseguradora les pueda autorizar. Ahora tienen que no solamente escuchar a los pacientes, ahora tienen que justificar en notas médicas, en reportes, en una serie de solicitudes a que se les autoricen el hacerle uno u otro estudio. Y todo eso va haciendo que esta práctica clínica, esta práctica tradicional, ya no sea lo que nos enseñaron hace 20 o 25 años. ¿Cómo es entonces el nuevo paciente? El nuevo paciente es aquel que conoce sus derechos, que va a participar en la toma de decisiones de su tratamiento. En muchas ocasiones, el médico va a saber cuáles son los tratamientos más exitosos que existen en un enfermo, pero por otro lado van a encontrarse con la decisión del paciente o de la familia de querer tomar otras opiniones o sencillamente decidir no tomar ningún tratamiento. Y desafortunadamente el éxito terapéutico va a depender de la capacidad que tengan ustedes de comunicar con la familia la necesidad y los beneficios que pueda tener un tratamiento específico. Hoy por hoy, la salud se puede ver en muchas ocasiones como una responsabilidad colectiva. Ustedes van a ver que cada vez más les hacemos caso a las indicaciones nutricionales, a las indicaciones psicoterapéuticas, y que muchas veces el tratamiento del médico queda limitado a ser sencillamente un consultor que puede dirigir a otro equipo de gente que está trabajando con ese paciente. Hoy el médico no es una especie de tlatoani que decide de manera unilateral lo mejor para el paciente, sino es más bien un asesor o un coordinador de un grupo terapéutico que está involucrado en el estilo de vida del enfermo. Regresemos a un caso. ¿Qué porcentaje de las crisis del recién nacido no tienen una expresión clínica detectable? 5 a 10%, 20 a 30%, 50 a 70%. Pues bueno, sí, entre el 50 y el 70% de los eventos que se registran como lo que hoy conocemos como crisis convulsivas del recién nacido no tienen una expresión clínica y solamente son determinadas a través de estudios de neurofisiología. ¿Qué pasa entonces? Aquí tenemos un ejemplo contrario. Aquí la herramienta de tener un estudio de electrofisiología en la cuna del enfermo se vuelve trascendental para poder hacer una buena detección y un buen tratamiento eficiente del enfermo. Un ejemplo de esto no limita el que puedas tener toda esta tecnología y te puedas equivocar. Por ejemplo, este es un recién nacido de término que tiene 10 días de vida y que nació de un parto distóxico, sufrimiento fetal agudo,
Apgar de 2,3, acidosis metabólica, depresión respiratoria. El paciente fue intervenido con maniobras durante su recuperación. Se le identifica, una vez estable en su cuna, la presencia de movimientos anormales. Estos se identifican como crisis convulsivas multifocales. Se le intenta controlar a través de fármacos. Se le dan múltiples tratamientos. Y la depresión respiratoria hace que necesite ventilación mecánica, infusión de benzodiazepinas, y en esas condiciones piden la intervención del Instituto de Perinatología para hacer un estudio de videoelectroencefalografía. Durante el estudio, aquí lo pueden ver su electroencefalograma con una actividad muy poco reactiva, y vean los movimientos que tiene el paciente en la mano, ¿sí? Pero noten que todos esos movimientos son provocados o son favorecidos por las maniobras de movimiento. Cada vez que movemos al paciente, aparecen los movimientos, y esto era lo que estaban tratando sus médicos en el otro hospital. ¿Sí? Este paciente lo que tiene son movimientos de liberación, son movimientos clónicos que no tienen ninguna traducción electrográfica, de tal manera que esto no corresponde a un fenómeno convulsivo de origen cortical cerebral. De tal manera que esto es producto del fenómeno asfíxico, y tener al paciente intubado con la administración de sedantes y múltiples tratamientos, pues no abona en nada para la recuperación del enfermo. ¿Sí? Este niño se diagnosticó como movimientos clónicos provocados por las maniobras y estímulos sensoriales. Faltó tecnología, faltó infraestructura en el hospital para poder identificar esto de manera clara. Y hay que recordar que no todo lo que se mueve es epilepsia, y que no todos los recién nacidos asfixiados tienen crisis convulsivas. Entonces, el hecho de que tenga asfixia y que tenga movimientos nos debe de hacer ampliar nuevamente nuestros diagnósticos diferenciales, y si estos fenómenos clónicos son provocados por estímulos sensoriales, no deben de recibir un tratamiento antiepiléptico inmediato. Diagnósticos finales: encefalopatía hipóxico-isquémica, movimientos clónicos no epilépticos asociados a daño cortical. La evolución, pues la de un paciente asfixiado, pero se suspendieron los antiepilépticos, se le quitó los medicamentos sedativos, se le pudo extubar, y después tuvimos que hacer un poco de capacitación con los residentes de ese hospital. Y recuerden, cuando más cuidadosa es la exploración, tantos más signos y síntomas van a obtener, y van a tener mejores herramientas para hacer un mejor tratamiento. Bien, ¿cuál es la relación entre el médico y el paciente actualmente? Decíamos que antes era una condición tradicional, una especie de paternalismo, donde llegaban las familias con su niño, con un problema, y ustedes casi en una especie de ser superior le decían a la familia lo que tenía que hacer, los medicamentos que tenía que tomar y cómo se iba a curar. Ese proceso hoy ha cambiado. Hoy el paciente puede ser un usuario, ¿sí?, de un sistema de salud, y tú sencillamente eres parte del profesionista que está dándole asistencia a un cliente. Puede ser un fenómeno de un proveedor de servicios, en donde tienes un consumidor que te va a pagar. O puedes incluso estar en una especie de criterio burocrático, donde tú tienes un horario, tienes que llegar a cumplir con una cuota de pacientes, como sucede en el ISSSTE, en el Seguro Social, y tú, terminando esa parte, tu responsabilidad como médico del paciente se acaba. Si el paciente tiene una molestia, regresa a su centro de salud, donde va a volver a tener contacto con otro médico. Y la realidad es que este proceso de interacción personal de largo plazo, donde conoces al enfermo, donde conoces a la familia, su estilo de vida, se va perdiendo desafortunadamente. Y entonces nos enfrentamos a un tema nuevo,
que les estamos enseñando a estos nuevos neurólogos pediatras que van a llegar a esta nueva relación clínica con los pacientes, con las familias. ¿Qué nuevas habilidades tienen que desarrollar nuestros neurólogos pediatras nuevos? ¿Y qué habilidades tendremos que nosotros actualizar porque no fuimos entrenados en ese tipo de disciplina? Bueno, pues antes esta conducta paternalista ahora se tiene que volver una consulta respetuosa de la autonomía del paciente. Antes nos basábamos en la experiencia, ahora nos basamos en las evidencias. Antes, sí, el paciente era aislado de la sociedad ante la posibilidad de tener un problema y tener que resolverlo antes de regresar a la sociedad. Hoy tiene que vincularse el paciente con la sociedad, aún en la condición en donde esté. El ejemplo puede ser un paciente con SIDA, que no tienes manera de curarlo, pero tienes que adecuarlo a sus condiciones. El ejemplo para nosotros son los pacientes con parálisis cerebral o con autismo, que los tienes que reincorporar a esta vida laboral, social, escolar y demás. Sí, el médico tradicional tenía un consultorio muy bonito y él trabajaba de manera independiente, él es el que más sabe, él es el que da los tratamientos curativos. Probablemente eso pueda suceder para los infectólogos que pueden dar un antibiótico o un antiviral y curar un problema. Hoy en la neurología pediátrica prácticamente eso no existe. Y hay que borrarlo de nuestra cabeza. El médico que no tiene la capacidad de hacer un trabajo en equipo está sencillamente perdido. O sea, hoy tratar de curar o tratar de mejorar a un paciente con autismo a través de un fármaco, hoy tratar de mejorar a un paciente con trastorno de atención a través de un fármaco, es no tratar ni siquiera la mitad del problema del paciente. Tienes que auxiliarte de terapeutas, lingüistas, rehabilitadoras, maestras de escuela, educadoras, sombras y muchas otras gentes que rodean a estos pacientes. Antes el médico elegía la terapéutica recomendada. Hoy no. Hoy tiene que escoger la terapéutica validada. O sea, hoy tenemos que estar claros que el contexto del enfermo es siempre la parte medular y más importante. Hoy la familia tiene la capacidad de decidir si le pone o no le pone una vacuna, si le da o no le da una medicina a un niño con TDA, y nosotros estamos en la obligación de tener la habilidad de poder explicar y convencer a esa familia de que lo mejor para el paciente es el tratamiento que estamos proponiendo. ¿Cuál es el tiempo promedio, hablando de clínica, entre el primer síntoma de narcolepsia y el que le hagamos un diagnóstico al enfermo? A ver, piensen, 1 a 2 años, 12 a 15 años, más de 20 años. Pues miren, este es un estudio de una revisión muy importante, es del año 2020, donde los pacientes inician sus síntomas entre los 10 y 30 años, pero el tiempo de latencia entre el primer síntoma y el diagnóstico es 15 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces el enfermo se acostumbra a esto y no pide ayuda tempranamente, pero muchas veces hay impericia por parte de los médicos en el poder entender que lo que estamos tratando es un problema de sueño y no un problema de un trastorno paroxístico diferente, como puede ser epilepsia. Y aquí les muestro un buen ejemplo. Yael es una niña de 7 años que la he visto durante muchos años. La vimos en el año 2010. Tenía 5 meses de evolución y empezó en una clase de música. Se queda acostada, relajada y no la pueden despertar. Ella está con los ojos abiertos, dice que siente las rodillas rígidas y este evento le duró por varios minutos. Después tuvo otros eventos similares que ella los refería como desmayos que duraban entre 1 y 3 minutos cuando estaba en la escuela tomando clases. Y esto motivó que fueran a la consulta, de ahí lo llevaron a un hospital público y fue internada bajo la sospecha de una crisis epiléptica parcial compleja.
Se le hicieron resonancias magnéticas, se le hizo un electroencefalograma y cuando estaba en el electroencefalograma hizo un evento. Los médicos vieron el evento, vieron los trazos electroencefalográficos e identificaron que la paciente tenía una crisis epiléptica y fue inicialmente tratada con diazepam, después fue internada y se le impuso valproato, se le agregó carbazepina, las crisis no mejoraban y empezó una serie de cambios farmacológicos por los médicos de este hospital, lamotrigina, topiramato, levetiracetam, oscarbazepina, carbamazepina, en diferentes combinaciones y demás. Esta familia llegó a mi consultorio con este trazo de electroencefalografía fotografiado. No se los permitieron a los pacientes, como suele suceder en los hospitales públicos. Y repetimos el estudio. Y aquí tienen uno de los eventos que grabamos. Aquí está la niña. Aquí están los ritmos de fondo, izquierdos y derechos. Y vean el evento. Ahí está el evento. Ahí están los ritmos eléctricos. Por cierto, son muy característicos. Y el diagnóstico que hicimos al ver este evento en el trazo electroencefalográfico fue el de un trastorno de sueño y no una crisis epiléptica. ¿Sí? La niña rápidamente entra al proceso de sueño y entonces sospechamos y diagnosticamos narcolepsia. ¿Dónde estuvo el error? Bueno, las alteraciones de conciencia solo se presentaban cuando estaba despierta. Nunca tuvo un evento cuando estaba dormida. No se identificó en el interrogatorio de los médicos el que tenía parálisis de sueño. Y, por otro lado, nunca recapacitaron en que si un paciente que tiene epilepsia, que tenía estudios de resonancia y demás normales, y que no responde a ningún tratamiento farmacológico, pues lo primero que hay que hacer es recapacitar si realmente lo que estamos tratando es una epilepsia. Y bueno, uno de los errores importantes es que vieron un evento en un trazo electrográfico, en una niña en apariencia, en un evento ictal, y sin embargo fue diagnosticado como epilepsia cuando claramente lo que tenía la paciente era un trastorno de sueño. Entonces ahí sí hay un tema de impericia en poder identificar un problema de sueño. El diagnóstico final de la paciente fue narcolepsia. La evolución fue muy favorable, como era de esperarse. En aquel tiempo, 2010, lo tratamos con metilfenidato, le quitamos los antiepilépticos y la niña recuperó su vida normal, recuperó su actividad escolar y a 10 años de distancia la niña desarrolló un trastorno de atención, ha recibido tratamiento para esto y está asintomática, es una adolescente hoy. Y pues esto nos obliga a que seamos cuidadosos, incluso cuando tienes la certeza, aparente certeza, de que un estudio de electrofisiología nos está dando un diagnóstico. Entonces decíamos, ¿qué están enfrentando o qué estamos enfrentando los neurólogos hoy en día en nuestra práctica clínica? Bueno, pues un recién egresado, lo primero a lo que se enfrenta es que lo que está viendo en el hospital no es lo que está viendo en su práctica clínica privada, ¿sí? Y eso seguramente que todos lo hemos recordado. Ves en el hospital los casos con enfermedades inmunológicas, los casos con cáncer, con complicaciones provocadas por la quimioterapia, y cuando llegas al consultorio, llega una mamá y te dice, mi hijo tiene tartamudeo, doctor, ¿ahora qué hago con él? O es que en la escuela me dicen que le pega a los amigos, ¿y qué cree usted que le tengo que hacer? Y entonces el doctor se siente con un poco de frustración diciendo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto no me lo enseñaron en la escuela? Pues porque en la escuela tienes que ir a las clínicas de atención del niño con trastornos de comportamiento, que tienes que ir a las clínicas de atención de neurodesarrollo y niño sano, en lugar de estar solamente viendo
una patología que en muchas ocasiones está restringida a los grandes hospitales. Por otro lado, nadie te enseñó a trabajar en equipo. Sales y no conoces ninguna lingüista, ninguna terapeuta, ninguna educadora, y tienes que empezar poco a poco a identificar a esos grupos para empezar a involucrarte con ellos. Y muchas veces te toca a ti ser el coordinador de ese grupo. Los problemas no tienen una sola causa. No es solamente que el paciente tenga tuberculosis, sino que ese paciente vive con un tuberculoso, ese paciente está en una condición de hacinamiento, ese paciente está en una familia muy pobre, que no tiene forma de tratar al enfermo, y todo ese fenómeno nadie nos enseña a tratarlo. Las comorbilidades suelen ser más provocadoras de problemas y pueden ser una forma de alteración social más importante que el trastorno mismo que estamos diagnosticando. El ejemplo puede ser que detectas TDA o trastorno de atención y el niño tiene conducta oposicionista y eso es lo que da más problemas en la familia. Y otro tema que podríamos discutir en otro momento es la administración de las estrategias de tratamiento. O sea, tú no puedes ver a un paciente como primera vez y desde el principio decirle, señora, su niño tiene síndrome de West, va a quedar dañado para siempre, no le podemos hacer nada, lo más probable es que los medicamentos no lo controlen y el futuro de su niño es terrible. Tienes que aprender a dejar que la familia vaya viviendo la enfermedad de su hijo, tienes que evitar que se desmotiven, tienes que ser el director de una estrategia de largo plazo que le permita a ese niño tener la mejor calidad de vida. Y por otro lado, ajustarte al estilo de vida del paciente. Definitivamente que no es lo mismo tratar a un niño que tiene una condición de una religión particular que otra, o un niño que tiene una condición social diferente a la que puedes acceder a fármacos de manera rápida. Los nuevos tratamientos ahora pues están basados en que el médico empieza haciéndose una pregunta de los síntomas del paciente y luego busca información científica, busca la evidencia para poder discutir con el enfermo las opciones nuevas de tratamiento y vamos a definir los métodos de tratamiento y las formas de evaluar el resultado. No basta hoy con decir, tómate esto y ya me avisas la próxima consulta dentro de 4 o 6 meses cómo le ha ido al enfermo. Tienes que tener un método de evaluación para poder decidir si los resultados son o no son adecuados. El uso racional de los fármacos, eso está directamente recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y importantísimo entender el involucro de las medidas no farmacológicas. Hoy, si no tienes en cuenta la interacción social, el área psicoeducativa, las áreas de los fármacos, las áreas dietéticas, las áreas de la vida diaria como el ejercicio y una vida saludable, la realidad es que estás condenado al fracaso en muchos de los tratamientos que vas a hacer. El cambiar el estilo de vida es una de las partes medulares de los tratamientos, al margen de los avances en terapias muy elaboradas. Vean, por ejemplo, terapias génicas. Y vean los países que usan terapias génicas hoy, ni siquiera está involucrado México en este antecedente, en estos análisis, y solamente los Estados Unidos y algunos Países Bajos tienen acceso a este tipo de tratamientos. Y al final, siempre todo tiene que estar en común acuerdo con la aprobación de la familia. Esos estilos antiguos donde el médico dictaba lo que se tenía que hacer y los pacientes tenían que limitarse a aceptar ese tipo de instrucciones u órdenes, está rebasado y fuera de contexto. Bien, ¿y cuál es la probabilidad de que un paciente enviado a una evaluación de cirugía de epilepsia no tenga epilepsia? Pues 1 a 2%, 4 a 5%, 6 a 10%. Pues este es un estudio de 408 pacientes que fueron enviados a cirugía de epilepsia, ¿sí? ¿Y qué les parece? Que el 10% de los pacientes tenían crisis de origen psicogénico y ya habían sido tratados, ya habían sido catalogados como refractarios y ya habían sido enviados a manejo quirúrgico. Muy bien, entonces, otra vez, los tratamientos para la epilepsia que estamos
estableciendo son para pacientes con epilepsia o estamos tratando otras cosas con antiepilépticos. ¿Cuánto tiempo suele durar los síntomas visuales de los pacientes con epilepsia de origen de los lóbulos occipitales? Todos conocemos las crisis visuales de origen occipital, relacionamos el lóbulo occipital con fenómenos visuales complejos, pero no nos ponemos a pensar de manera clínica cuánto duran esos eventos. Menos de 2 minutos, 5 a 15 minutos, más de 15 minutos. ¿Cómo voy a diferenciar un fenómeno visual epiléptico de un fenómeno visual migrañoso, por ejemplo? Bueno, aquí está otro artículo, ¿sí? Donde nos dicen que las crisis focales con alteraciones de la alerta sustituyeron a las crisis parciales complejas. Bueno, es cierto. Las alteraciones visuales en las crisis de origen occipital suelen durar menos de 2 minutos. ¿Y cómo las diferenciamos de las de la migraña? Pues las de la migraña duran de 5 a 15 minutos habitualmente y preceden al dolor de cabeza. Las alucinaciones visuales pueden durar mucho más tiempo cuando son de origen de tipo psiquiátrico o son de origen lesional. Ojo, no todas las alucinaciones visuales son de origen psiquiátrico. Puede haber algunas de origen lesional. ¿No me creen? ¿Qué les parece el caso de Lynette? Es una niña de 6 años de edad. A los 10 meses de edad sufre un accidente. Ella cae desde el primer piso de su casa sobre una escalera de cemento. Tiene un traumatismo craneoencefálico grave, tiene una fractura occipital, una contusión hemorrágica bioccipital, internada 15 días en terapia intensiva, crisis convulsivas generalizadas solo el primer día y perdió la visión por muchos días, pero la fue recuperando lentamente, especialmente a las cosas lejanas. Las cosas cercanas tiene dificultad para verlas y ahora acude a la consulta la mamá porque la niña refiere que ve luces de colores. Tiene eventos en donde cual tiene visión de luces de colores. Fue vista por varios médicos, se le hicieron estudios diversos, tomografías, electroencefalogramas, y la niña ha sido tratada con múltiples anticonvulsivos sin ningún resultado, aunque sí con efectos indeseables. Estas son las tomografías de Lynette. Estas son las tomografías del momento agudo, donde pueden ver un gran edema, donde ven estos hematomas extracraneales, donde ven lesiones hemorrágicas puntiformes en toda la zona occipital, ¿sí? Donde pueden ver las fracturas que tuvo motivado por el traumatismo. Y esto fue un año después, donde vemos una gran lesión atrófica ya, retracción con aumento de los ventrículos y esta gran lesión con sustitución del tejido con este líquido cerebroespinal, con un poquito de tejido occipital aquí y otro poquito por acá, pues fue lo que resultó de ese traumatismo grave de Lynette. Y en estas condiciones, pues, la probabilidad de tener crisis de origen visual, pues sí, estaba patente y podía suceder. Pero, ¿qué faltó en el análisis de esta niña? Escuchen la narración, por favor. A ver, Ilana, ¿cuántos años tienes, Ilana? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 6 años. ¿Y vas a la escuela? Sí. Oye, Ilana, a ver, dime lo que ves de repente cuando dices que te vas a ir a acostar. ¿Qué es lo que ves? La cama. ¿Ves la cama? Las almohadas. Las cobijas. Pero dices que de repente ves, ¿qué? Otras cosas. Los colores. Ves unos colores, ¿verdad? ¿Cómo son esos colores? Verdes. Verdes. ¿De qué otros? Rosas. Rosas. Morados. Morados. Azules. Oye, ¿y esos colores
¿Te dan miedo? No, ¿verdad? ¿Esos colores qué? Son como, Como juguetes. son como juguetes. ¿Y son divertidos? Sí, Son divertidos. ¿Te gusta verlos? sí. Oye, y cuando los ves, esos colores se mueven, No, se quedan ahí. Sí, muy bien. ¿Y te quedas así mucho tiempo viéndolos? no. No mucho, un ratito. ¿Y luego qué sucede con ellos? Te... ¿Se quitan? Sí, Se quitan. Muy bien. ¿Y a qué horas es donde ves más los colores esos? en el día. ¿En el día? ¿Cuando estás sola? ¿En cualquier momento? Sí, En cualquier momento. Oye, pero los demás no ven esos colores como tú. no. No, ¿verdad? Nada más tú. Eso es. Muy bien. Bien, esta relatoría es muy característica de lo que llamamos síndrome de Charles-Bonnet. Y esto sucede en muchos pacientes que tienen un defecto visual, sobre todo extenso, sobre todo por lesión de las áreas calcarinas, y en donde el paciente parece ver objetos, a veces frecuentemente de colores, muchas veces estos eventos suceden cerca del dormir, la mayoría los refieren como alucinaciones o objetos luminosos divertidos. El paciente no tiene ninguna alteración paroxística en el sentido de alteración de la conciencia o un inicio muy súbito, una terminación súbita. Suelen durar durante periodos largos, a veces pueden durar varias horas. Y estos enfermos identifican estas alteraciones frecuentemente como muñecos o pelotas o situaciones así. Es muy importante no confundirlos con fenómenos epilépticos y estos problemas realmente no necesitan un tratamiento específico. Más bien, lo que debemos de hacer es no cometer el error de darle medicamentos antiepilépticos a los que no lo necesitan. La mayoría de estos enfermos van a mejorar con técnicas de manejo del paciente con debilidad visual. Eh, entonces, ¿cuál fue el error en estos pacientes? Pues entender que las alucinaciones de estos enfermos son placenteras y son coloridas. Por otro lado, no son paroxísticas y no hay otros síntomas asociados a fenómenos epilépticos. Es muy probable que por la lesión cerebral propia haya algunas alteraciones electrográficas que la mayoría de las veces no son paroxísticas, pero que pueden interpretarse como una alteración asociada a un fenómeno epiléptico que debemos evitar esta confusión. ¿Sí? Y aún y que tuviera algunas alteraciones interictales, no obligadamente significa que el paciente tiene epilepsia. Bien, con esto voy a terminar y quisiera dar algunos consejos finales. Número uno, hay que entender que aun que tengamos dos pacientes con la misma enfermedad, no se tratan igual. Tenemos que ver necesariamente el contexto en el que se está viendo al enfermo. Hoy la clínica no es nada más hacer un diagnóstico y un tratamiento. Hoy la clínica nueva nos obliga a ver el entorno del enfermo, a ver la situación social, a ver su propia realidad, ¿sí? También entender que estos problemas que estamos viendo en la práctica diaria, trastornos de atención, epilepsia, muchos otros más, no tienen una causa única. Hay que entender el entorno de la enfermedad también. Hay que ver si podemos manipularlo a través de estrategias no farmacológicas, modificando el estilo de vida, dándole asesoría a la familia para que tengan una mejor capacidad educativa con sus hijos. El todo de que está rodeando al enfermo es mucho más que las partes. No podemos quedarnos atendiendo solamente el fármaco del paciente. Tienes que atender el entorno del paciente para que verdaderamente mejores la calidad de vida de ese paciente. No pierdan de vista lo subjetivo. No nada más vean las cosas
objetivas que pueden explorar con un martillo, también denle importancia a la narrativa del enfermo. El que escuche un reloj, el que vea una alucinación, el que vea colores, también hagan semiología de ese tipo de fenómenos. Y nunca justifiquen una consulta con una receta. Hoy ya esa clínica ya terminó hace 25 años. Desde hace 25 años empezó a ser obsoleta. Hoy verdaderamente está fuera de lugar. Hoy el médico es un consultor. Hoy el médico tiene que dar consejo. Hoy el médico tiene que buscar la opinión del psicólogo, de la maestra, de la tutora, para que podamos hacer un consenso y buscar las mejores herramientas de tratamiento social, no farmacológico y por supuesto médico. La medicina moderna es personalizada. Un mismo enfermo puede atender el trastorno de atención con vitaminas y con omega 3 y otro puede requerir metilfenidato a dosis altas. Piensa no solamente en el problema, sino analiza las comorbilidades que tiene el paciente, porque en muchas ocasiones el éxito va a depender de tratar las comorbilidades. Y una parte medular es siempre tome en cuenta la opinión de la familia. Tú no puedes hoy establecer un tratamiento como si fuera una orden médica. Hoy los tratamientos son consensuados con su familia, en el caso de los niños, y tenemos que buscar las mejores estrategias. Siempre va a ser mejor que se queden tratados por un profesional como tú, como un neurólogo pediatra, a que por tratar de imponer una forma de tratamiento o hacerlo fuera de tiempo, ¿sí?, establezcas que el paciente se vaya con un agente que no tiene ética o que no tiene profesionalismo y que puede hacer un tratamiento erróneo, provocándole consecuencias a los enfermos. Con esto voy a terminar y mi última transparencia les pongo aquí una consideración del profesor Joseph Babinski, ¿sí?, donde dice, sin error semiológico casi nunca habrá error de diagnóstico, ¿sí? Para los que son muy puristas, quiero que noten cómo escribí Joseph Babinski, con acento en la O, con Z y con acento en la N. Bueno, pues esta es la forma polaca de escribir el nombre de Babinski. Y termino con una cita del maestro Ignacio Chávez, ¿sí? No necesita presentación, todo el mundo lo conoce. Y el maestro Chávez hace años dijo, el médico irá poniendo cada día más confianza en sus instrumentos e irá cayendo en un fetichismo lamentable. El fetichismo de los equipos técnicos, el entrenamiento técnico interesa al médico más que su educación científica. El culto de la máquina más que el uso del cerebro. Mensaje más que claro del maestro Chávez, sí, por más que tengamos los equipos más modernos, por más que tengamos las reacciones más especializadas, nunca se va a sustituir en la práctica clínica a una buena comunicación con el enfermo y a un buen examen clínico que provoque una semiología adecuada. Y estoy seguro que los enfermos lo van a agradecer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por su atención. Agradecemos al doctor Garza por su conferencia muy práctica e ilustrativa. Y a todos los que nos acompañaron, registramos 214 asistentes, no solo de México, sino de Bolivia, Colombia, Estonia, Honduras, Nicaragua, Perú y República Dominicana. Vamos a pasar a las preguntas. La doctora Anabel Guzmán Martínez le pregunta al doctor Garza, la clínica siempre será fundamental en nuestra práctica, doctor. En esta época de confinamiento forzado, ¿hasta cuándo vamos a poner límite en las consultas vía conexión remota, sea WhatsApp o videollamadas? Bien, muchísimas gracias. La pregunta es muy interesante porque lo primero que hay que entender es que estamos en una emergencia nacional.
Entonces, estas no son las condiciones habituales ni las normales en donde pudiéramos estar estableciendo una interacción entre médico y paciente. Entonces, hoy, definitivamente, lo primero que hay que entender es que no podemos tener la misma certidumbre en los diagnósticos y en los tratamientos cuando lo hacemos en una consulta a distancia. De ninguna manera es igual, y yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es entender que esta relación nueva a distancia de ninguna manera sustituye a una consulta presencial. De hecho, en muchas ocasiones yo recomendaría que incluso tuviéramos una carta de consentimiento donde pacientes o familiares de pacientes y médicos aceptemos que esto tiene muchas limitaciones. Ahora, puedes resolver una serie de problemas cuando ya conoces al paciente, cuando sabes el problema que tiene y cuando de común acuerdo pueden hacerse pequeñas modificaciones en los tratamientos, acordar el poder enviar recetas a los domicilios o situaciones de ese tipo. Pero sí debe de quedar claro que esto de ninguna manera debe de sustituir una consulta presencial. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Pues el tiempo que la gente siga teniendo el miedo de asistir con un médico. ¿Sí? Hoy mi recomendación con muchos de mis pacientes es, tenemos que reducir el miedo, pero mantener las precauciones para evitar contagios. Muchas gracias, doctor Garza. La siguiente pregunta la realiza el doctor Andrei Flores Pulido desde Chiapas. ¿Cuál es su opinión acerca de la extensión del estudio del currículum del neuropediatra a 3 años en México? ¿Será eso relevante para ampliar esas competencias y escenarios faltantes de las que habla? Muchas gracias, Andreu, por la pregunta. Es una pregunta muy interesante, sobre todo para todos los que hemos sido profesores de las áreas de neuropediatría en diferentes universidades. Y esto es un tema recurrente, Andreu. Hemos discutido mucho tiempo si la especialización de neurología pediátrica debe de durar 2 años, como es ahora, o debería de ampliarse a 3 años, como sucede con la neurología del adulto, que es de 3 años. Mi opinión personal es que la gran mayoría de los neurólogos pediatras se dedican a hacer neurología pediátrica y muy pocos siguen haciendo trabajo como pediatras generales. De tal manera que yo considero que sería más útil alargar 1 año la especialización de neurología pediátrica a 3 años, como se hace en la neurología general, y por otro lado, permitir que los neurólogos pediatras ingresaran a la subespecialidad después de hacer 2 años de pediatría. Sin embargo, pues esto es una discusión que se tiene que aclarar en las altas esferas de las universidades, donde tendrán que analizar si el alargar el currículum puede favorecer una mejor educación médica para los profesionistas de la neurología infantil. Muchas gracias, doctor. El doctor José Ovidio Cornelio Nieto, desde Tabasco, antes que nada, lo felicita por su excelente plática y, como siempre, con toda la razón. La tecnología no ha desplazado a la clínica y ha venido a enriquecer. Algunos diagnósticos de trastornos del desarrollo son clínicos y vemos cómo se solicitan muchísimos estudios que son innecesarios y que confunden al paciente. ¿Cuál es su opinión? Definitivamente. Primero, un saludo hasta Tabasco a mi gran amigo, el doctor Ovidio Cornelio, y concuerdo completamente con su opinión. A veces nos vemos presionados por parte de la familia que quieren tener una evidencia física de que el niño tiene un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, hoy les puedo decir que la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo no se diagnostican en un estudio paraclínico. Un ejemplo podría ser, te llega un niño que tiene autismo
y la familia te exige que le hagas un electroencefalograma porque quieren ver si el electroencefalograma es compatible con el diagnóstico de autismo. Y la realidad es que el electroencefalograma no aporta nada a poder hacer un diagnóstico de autismo que es completamente clínico. La realización de este tipo de estudios debe de estar limitada a un grupo de pacientes muy pequeño, por ejemplo, cuando el paciente muestra signos extraños en la noche que pudieran confundirse con fenómenos epilépticos, o cuando hay alguna historia en especial en la familia que pudiera hacernos pensar que el paciente pueda tener una epilepsia, o cuando tenemos un estudio genético que nos dice que hay un defecto que se puede asociar con un fenómeno epiléptico y entonces se justificaría plenamente hacer este tipo de estudios como los electros. Pero vemos un abuso de ese tipo de recursos para niños con trastornos de aprendizaje, para niños con trastornos de atención, para niños con problemas de comportamiento, y que ahora hay una especie de moda de que quieren hacer el diagnóstico de estos problemas a través de electroencefalografía. Muchas gracias, doctor. También le transmito muchas felicitaciones por su charla y voy a permitir compartir su correo electrónico porque hay muchos padres de familia que nos están exponiendo los casos clínicos o preguntas muy personalizadas sobre los casos que ellos quieren resolver. Pueden escribirle al doctor Saúl Garza al siguiente correo electrónico drsaulgarza@gmail.com. Con esto agradecemos al doctor Garza por su conferencia y damos gracias, yo en lo personal, a la oportunidad que me brinda el presidente, el doctor Oscar, por estar el día de hoy coordinando esta sesión. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, doctor Garza, mi maestro y gran amigo. Buenas noches. Es un gusto. Gracias. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Para mí ha sido una gran experiencia el poder recordar y vivir estos casos clínicos, algunos de ellos comentados en pasillo del consultorio. Y siempre es un agrado escuchar al maestro con esta gran capacidad didáctica que tiene y espero que a todos les haya gustado. La Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica hace esfuerzos para mantener su esencia, que es la de transmisión del conocimiento. Esta educación médica continua que a pesar de todas estas inconvenientes, creo que hoy nos ha dado la oportunidad de trascender no solamente las fronteras de los estados, ahora también la de los países. Como podrán darse cuenta, cada sesión nos siguen personas de otros países. Evidentemente, depende también mucho de esta calidad de los ponentes para transmitir esa información y darnos nuevas oportunidades. Hoy por hoy, la clínica sigue siendo el mayor referente. Y qué mejor que un expositor como el doctor Saúl Garza para que nos dé esta parte de enseñanza. Muchos de los que fuimos sus alumnos, nos acordamos de esos pases de visita didácticos, donde a pesar de haber leído muchas cosas, el ojo clínico siempre nos ganaba. Maestro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos cedido este tiempo y todo su conocimiento. Realmente, para mí, en especial, es un orgullo haber podido aprender de usted. Gris, también muy, muy agradecido contigo. El crecimiento que has tenido es fenomenal y eres una gran entusiasta y gran exponente de la neurología pediátrica y una gran representante ante los pediatras de la transmisión del conocimiento de la neurología pediátrica. Muchas gracias a ambos. Alguna vez ahí pasaste visita conmigo y yo traté de emular algo del maestro. Espero que así haya sido. No, gracias a todos por acompañarnos. Estas sesiones mensuales creo que han sido muy enriquecedoras. La sociedad también está haciendo muchos esfuerzos para que tengamos un congreso de gran nivel, el del 28 de septiembre al 3 de octubre. Espero se registren. Sabemos que es complicado y que ya los webinars están saturándonos
de conocimiento, pero creo que el esfuerzo que está haciendo la sociedad para que ustedes tengan de primera mano los conocimientos, a los mejores exponentes de la neurología pediátrica, estén ahí, listos para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Me permitiré entregarles un reconocimiento virtual al maestro Saúl Garza, a la doctora Gris Fuentes, Gracias. amiga y compañera. En un momento más estaremos dándoles un reconocimiento, no solamente por ceder este tiempo a la sociedad mexicana, sino por cederle el tiempo a todas las personas que hoy nos han seguido y que son de muchos países. Y eso me da mucho gusto, porque quiere decir que la neurología pediátrica mexicana también está sembrando el conocimiento en otras fronteras. Gracias también por el apoyo a todos los socios, a los cuales los invito a que sigan perteneciendo a la sociedad, que se pongan al corriente con las anualidades. A lo mejor no es el foro, pero sí es el momento. Sigamos ahí, atentos a lo que nuestra sociedad necesita, y nosotros atentos a lo que ustedes necesitan. Y mi principal objetivo es, como lo dije, es brindarles y llevarles herramientas y conocimiento en beneficio de todos ustedes. También les deseo que sus familias estén bien, salud para todos, y que todos en general participemos para salir adelante en esta pandemia y en pro de nuestros pacientes. Buenas noches. Buenas noches. Entonces pasamos a los reconocimientos. Para el doctor Saúl Garza, el reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica por esta gran conferencia. Ahora, el reconocimiento a la doctora Griselda Fuentes por ese entusiasmo, esa alegría con que siempre vive la neurología pediátrica y la preocupación por sus pacientes. Muchas gracias, Gris. Gracias a ti, Oscar. Gracias. Y con esto pues damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estén pendientes del siguiente mes, pero sobre todo invitarlos a la del Congreso. Este Congreso que es maravilloso y será para todos ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.